Hola y bienvenidos a una nueva clase con Mate con Platón. Hoy vamos a revisar lo que es la amplificación y simplificación de fracciones. Así que empecemos. Primeramente vamos a revisar lo que es la amplificación. Cuando nosotros tenemos una fracción, como por ejemplo 2/3, si nosotros queremos amplificarla, lo que vamos a realizar es una multiplicación tanto al numerador como al denominador por un mismo número. En este caso puede ser un número cualquiera, un número aleatorio, como por ejemplo por 2. En este caso, el 2, que fue el numerador, se va a multiplicar por este 2 de acá. Y el 3, que es el denominador, también se va a multiplicar por este 2 de acá. Y los resultados se mantienen en su orden. Si se multiplica el numerador por el número a amplificar, el resultado va a ser también un numerador. En este caso, 2 por 2 es igual a 4. Y el denominador ocurre lo mismo. Si multiplicamos el denominador por este número a amplificar, su resultado también va a ser un denominador. En este caso, 3 por 2 es igual a 6. Con esto podemos decir que 2/3 es equivalente a 4/6. En este caso, la relación que existe entre numerador con denominador es exactamente la misma, tanto para la segunda fracción como para la primera. Son dos fracciones equivalentes. Y esto se puede volver a realizar también. Por ejemplo, este 4/6 se puede amplificar, por ejemplo, por 10. Recuerden, el número a amplificar es decisión propia, ¿ya? Así que puede ser cualquier número. En este caso, 4 por 10, que es el numerador, va a resultar un denominador que sería 40. Y 6 por 10, que es el denominador, también va a resultar un denominador que sería igual a 60. Y esta tercera fracción también es equivalente a la primera y a la segunda. Así que esto sería la amplificación de fracciones. Ahora, vamos a revisar la simplificación, que aquí es un poquito más estructurado. Primero, antes de simplificar, debemos conocer lo que son las reglas de divisibilidad. Como pueden observar aquí en este cuadro, existen reglas para por lo menos los 10 primeros números, que eso es lo que nos interesa. Primero, si todo número termina en un número par o cifra cero, podemos decir que es un número par. Entonces, todo número par puede ser dividido por 2, como por ejemplo 24. Como el 24 termina en 4 y 4 es un número par, este se puede dividir por 2 de manera exacta, resultando 12. Si por ejemplo tuviéramos varios números impares y al final un número par, también podríamos dividirlo por 2 porque su última cifra es un número par, ¿ya? Resultando 130, 17, sería 17, sería 188, me parece. Ya, entonces, lo que vamos a tratar de realizar en este caso es verificar si el último número es cifra par, entonces podemos dividirlo por 2. Ahora, ¿qué pasa con la regla de 3? La regla de 3 dice, o sea, regla de divisibilidad de 3, dice que si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3, entonces se puede dividir por 3. Veamos el primer caso, 24. Si nosotros sumáramos 2 más 4, que son sus cifras, nos resulta que esto es 6. Y como 6 es múltiplo de 3, entonces este sí se puede dividir por 3. ¿Ya? Ahora, revisemos el segundo, 376. 3 más 7 más 6 resultan que es 16. Pero 16 no es múltiplo de 3. Entonces, en este caso, no se podría dividir por 3. ¿Ya? Ahora, revisemos la regla de divisibilidad por 4, que dice que si sus últimas dos cifras
en este caso, es múltiplo de 4, es divisible por 4. Por ejemplo, si nosotros revisamos la tabla del 12, o sea, del 4, podemos observar que 24 es múltiplo de 4. Siempre hay que revisar las últimas dos cifras. Como el 24 solamente tiene 2, entonces revisamos todas. Y como 24 es divisible por 4, ya que 4 por 6 da 24, entonces 24 sí se puede dividir por 4. Ahora, revisemos en este caso el 376. Revisemos sus dos últimas cifras, que es 76. Ahora, si no conocemos la tabla del 4, más allá, por ejemplo, del número 12, del 4 por 12, que es 48, lo que podemos hacer como estrategia es restarle 40, entendiendo que 40 es lo mismo que un 4 por 10. Entonces, esto debería ser un 4 por algo, que sumado al 4 por 10 da 76. Entonces, en este sentido, 76 menos 40 es 6 acá, y 7 menos 4 es igual a 3. Ahora, si este número es menor a 40, ese número vamos a evaluar, a analizar. Entonces, 36 ¿es múltiplo de 4? Sí, ya que 36 es lo mismo que 4 por 9. Entonces, si 36 es múltiplo de 4, podemos decir que 376 sí es divisible por 4. Otro caso que podría ser, por ejemplo, es 970, no, vamos a hacer un poquito, 982. Ahora, si revisamos, por ejemplo, las dos últimas cifras, que es el 82, vemos que 82 es un número mucho más grande que un 4 por 10, que es 40. Entonces le vamos a restar 40. 2 y 4 por acá. Ahora puede ser un poco más simple. Pero si tienen alguna duda, y si esto sigue siendo mayor a 40, le volvemos a restar 40, quedando 2. Y 2 no es múltiplo de 4. Por ende, en este caso, 982 no es divisible por 4. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si tuviésemos números como, por ejemplo, 376 dividido en 24, podemos dividir o simplificar en este caso, tanto arriba como abajo, que esto es el ejercicio de simplificar, para que una división quede mucho más fácil. Por ejemplo, 376 sería 4 en 76. Vamos a correr un poquito esto por acá, para tener espacio. Ahí sí. ¿Cuánto cabe 4 en 76? Serían 9, sobrando 1. ¿Y cuánto cabe el 4 en 16? 4 veces. Ahora, 24 dividido en 4 es 6, y ahora sí resulta más fácil dividir 94 dividido en 6. Especialmente la simplificación lo que busca es que la fracción cada vez sea más pequeña. En este caso, 376 partido en 24 es equivalente a 94 partido en 6. La primera fracción, que es esta, es equivalente a esta segunda fracción. Y ahora, si por algún motivo, en realidad lo que queríamos hacer es una división como este tipo, entonces nos resulta más fácil hacer esta división en donde su resultado sería el mismo resultado que saldría de la primera fracción. Recordando que una fracción es lo mismo que una división, ¿ya? Donde el numerador pasa a ser el dividendo y el denominador pasa a ser el divisor, ¿ya? Entonces nos sirve especialmente esto de la simplificación. Ustedes pueden seguir revisando, en este caso, las reglas de divisibilidad, pero vamos a revisar dos para terminar. Por ejemplo, la del 5 y la del 6. Si, por ejemplo, teníamos un número que era divisible por 2 y ese mismo número también es divisible por 3, entonces este número es divisible por 4, o sea, por 6. ¿Ya? ¿Qué nos dice la regla de divisibilidad por 6?
que si un número es divisible por 2 y por 3 a la vez, o sea, cumpliéndose estos dos casos, entonces este número 24 es divisible por 6, ¿ya? Y por último, como cuando un número es divisible por 5, cuando este termina en 5 o en 0. Por ejemplo, 375. Como termina en 5, este se puede dividir por 5. ¿Ya? Es divisible por 5. O por ejemplo, 1270. En este caso, como termina en un 0, también es divisible por 5. Ahora, a lo que nos compete, que es la simplificación. La simplificación es una reducción de una fracción, como habíamos visto antes, 376 dividido en 24. ¿Ya? Puede ser esto lo mismo que acá. Recordando que una fracción es lo mismo que una división. Entonces, cada vez que ustedes posean un resultado en alguna operación matemática con fracciones, tratan de hacer la fracción lo más pequeña posible, ¿ya? Para que sus resultados queden legibles, queden entendibles. Entonces, esta fracción grande de acá se va a tratar de simplificar. Que este era 94, me parece, y esto era 6. Entonces, ya pudiendo simplificar esta situación, ustedes pueden presentarlo como resultado. Ahora, esta se puede seguir simplificando, como por ejemplo por 2. Por 3 no se podría, ya que 94, la suma de sus cifras, da 13, y 13 no es múltiplo de 3. Por 2 sí se podría. En este caso, quedaría como 47, dividido en 3. ¿Ya? Esta es la mayor simplificación que se puede encontrar. O sea, pasamos de 376 partido en 24 a 47 partido en 3.